La noche en que la mansión de Alejandro brillaba como nunca, con candelabros centelleantes y risas en los salones, algo estaba a punto de derrumbarse. Era un hombre acostumbrado a controlarlo todo, su fortuna, sus negocios y, sobre todo, la gente que le rodeaba. Pero una presencia inesperada, una mirada penetrante que atravesó su impecable fachada, transformó la fiesta en una escena de tensión asfixiante. La noche era un espectáculo de luces y lujo. Alejandro, un hombre cuya vida giraba en torno al poder y las apariencias, había convertido su mansión en un escenario digno de un cuento de hadas. Cada detalle de la fiesta hablaba de opulencia, las mesas rebosaban con delicadezas importadas, las copas brillaban con champán, y los acordes de un cuarteto de cuerdas llenaban el aire con melodías elegantes. Pero detrás de esa fachada impecable, había algo oscuro e inquietante que solo él conocía, el verdadero motivo de esa celebración. Alejandro caminaba entre los invitados, saludando con su sonrisa perfectamente ensayada, mientras sus ojos buscaban constantemente a Lucía, la mujer que había robado su atención de una manera peligrosa. Lucía no era solo una amante. Su presencia en la vida de Alejandro representaba un escape, un recordatorio de la pasión que él sentía haberse perdido en su matrimonio con Isabel. Vestida de rojo, Lucía capturaba miradas como si el mundo orbitara a su alrededor. «Estás hermosa esta noche», susurró Alejandro mientras sus manos apenas rozaban las de ella. Pero en el fondo de su mente, el pensamiento de Isabel regresaba como una sombra persistente. ¿Y si ella descubría todo esto? El riesgo añadía un toque de adrenalina a la velada, pero también una tensión que Alejandro no podía ignorar. Por otro lado, Isabel estaba más cerca de lo que él podía imaginar. Esa noche, tras recibir una llamada inesperada de su amigo Javier, decidió volver a la ciudad. Había algo en el tono de su voz que la inquietaba, una mezcla de preocupación y urgencia que no podía ignorar. Mientras el coche atravesaba las calles iluminadas, Isabel sentía como su intuición le hablaba en voz alta, algo no estaba bien. ¿Podría ser que los rumores sobre Alejandro fueran ciertos? El pensamiento era un puñal que dolía, pero también un impulso para llegar hasta el fondo de la verdad. Mientras tanto, en la mansión, la fiesta alcanzaba su clímax. Alejandro parecía dominar la situación, pero incluso los actores más convincentes tienen límites. Lucía, consciente de su papel en esta historia prohibida, comenzó a cuestionar su lugar en la vida de Alejandro. «¿Por qué siempre te veo nervioso cuando estamos juntos?», le preguntó, con un leve toque de reproche en su voz. Alejandro intentó calmarla con palabras suaves, pero sus respuestas eran superficiales, y el peso de sus mentiras empezaba a aplastarlo. «Confía en mí. Esta noche es solo para nosotros», aseguró, aunque ni siquiera él creía del todo sus propias palabras. Cuando Isabel finalmente llegó a la puerta de la mansión, sus pasos eran firmes, pero su corazón batía como un tambor desbocado. Javier la acompañaba, ofreciéndole su apoyo como un escudo contra lo que pudieran enfrentar adentro. «¿Estás lista para esto?», le preguntó con seriedad. Isabel lo miró con determinación. «No he llegado hasta aquí para retroceder», respondió con una calma que no reflejaba la tormenta interna que sentía. Al abrirse las puertas, los ojos de todos se posaron en ella, pero fue el de Alejandro el que reveló todo, miedo, sorpresa y algo que parecía arrepentimiento. La tensión en el ambiente era palpable. Alejandro intentó disimular su desconcierto, pero no podía apartar la vista de Isabel. Mientras tanto, Lucía, notando la reacción de Alejandro, comenzó a preguntarse quién era esa mujer que había entrado con tanta seguridad. «Es mi esposa», admitió Alejandro en un susurro cuando Lucía lo confrontó. Las palabras golpearon como una bofetada, pero él intentó suavizar el impacto. «Déjame manejar esto», añadió, aunque la situación ya estaba fuera de control. Isabel, por su parte, no dijo nada al principio. Su entrada fue un acto calculado, una forma de observar sin revelar sus cartas. Mientras saludaba a los invitados con elegancia, su mente analizaba cada detalle, las miradas furtivas de Alejandro, el nerviosismo en Lucía, las indirectas en las conversaciones a su alrededor. Isabel sabía que la verdad estaba allí, flotando como un secreto a punto de ser expuesto, pero decidió esperar. El control era su mejor arma, y esa noche la usaría con precisión quirúrgica. La noche avanzó, pero algo había cambiado en el ambiente. La música sonaba igual de perfecta, las risas continuaban, pero había un murmullo subyacente, una sensación de que algo estaba a punto de explotar. Alejandro intentaba recuperar el control, pero sus esfuerzos eran inútiles. Isabel estaba allí, observando todo con una calma que lo desarmaba. Lucía, incómoda y confundida,
comenzaba a sospechar que esa noche sería recordada no por su glamour, sino por el escándalo que estaba por desatarse. Las luces de la mansión se veían a kilómetros de distancia, como si anunciara al mundo una celebración perfecta. Pero lo que sucedía en su interior estaba lejos de serlo. Mientras Isabel bajaba del coche frente a la imponente entrada, un torbellino de emociones giraba en su interior. No estaba preparada para lo que iba a ver, pero algo le decía que debía enfrentarlo. Javier, firme a su lado, era un recordatorio de que no estaba sola. Si decides entrar, no hay vuelta atrás, le advirtió con una mezcla de seriedad y empatía. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Isabel lo miró con determinación y, sin una palabra, cruzó el umbral de lo que, hasta ese momento, consideraba su hogar. El aire en la mansión parecía cambiar al instante en que Isabel entró. Su presencia, aunque silenciosa, era poderosa, y los murmullos entre los invitados comenzaron a crecer. Alejandro, de espaldas a la puerta, no se dio cuenta de inmediato, pero Lucía, que lo acompañaba, percibió el cambio. ¿Quién es esa mujer?, preguntó, notando que todas las miradas se desviaban hacia Isabel. Alejandro se giró lentamente, y en ese instante su mundo se tambaleó. Allí estaba su esposa, impecable, elegante y completamente fuera de lugar en una fiesta que él había orquestado para alguien más. Javier, manteniéndose unos pasos detrás de Isabel, era una figura de autoridad silenciosa. Él sabía que su papel era protegerla, pero también que Isabel no necesitaba palabras para imponerse. Alejandro intentó acercarse, pero Isabel lo detuvo con una simple mirada. No interrumpas tu fiesta por mí, querido. Parece que tus invitados la están disfrutando, dijo con un tono tan educado como afilado. Las palabras eran un golpe directo al orgullo de Alejandro, pero también un recordatorio de que ella estaba allí con un propósito. Por otro lado, Lucía comenzó a atar cabos rápidamente. La forma en que Isabel y Alejandro se miraban no dejaba lugar a dudas. La confusión inicial dio paso a una incomodidad palpable, y la joven decidió alejarse un poco para observar desde las sombras. En su mente, las preguntas se acumulaban. ¿Por qué Alejandro nunca le habló de Isabel? ¿Qué significaba todo esto para ella? Mientras tanto, Alejandro intentaba recuperar el control, pero era evidente que estaba perdiendo terreno con cada segundo que pasaba. Isabel, en cambio, mantuvo su compostura. Se movía entre los invitados con una gracia que desarmaba a todos. Cada palabra que pronunciaba estaba calculada para sembrar dudas, para hacer que la gente cuestionara lo que realmente sucedía en esa fiesta. ¡Qué hermosa decoración!, comentó a un grupo de personas. Alejandro siempre tiene un ojo para los detalles, aunque a veces olvida los más importantes. Su sonrisa era dulce, pero su mensaje estaba cargado de intención. En un rincón, Lucía finalmente no pudo contenerse. ¿Quién es ella?, preguntó con un susurro urgente cuando Alejandro se acercó a calmarla. Él intentó desviar la conversación, pero Lucía insistió. No soy una tonta, Alejandro. Quiero saber la verdad. La presión era demasiada, y Alejandro terminó admitiendo lo inevitable. Es mi esposa, dijo con voz baja, casi como si las palabras le quemaran la garganta. Pero en lugar de aclarar la situación, esa confesión solo encendió más el conflicto. Javier, observando desde la distancia, se acercó a Isabel para ofrecerle apoyo. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja, asegurándose de no atraer demasiada atención. Isabel lo miró con una leve sonrisa. Estoy exactamente donde necesito estar, respondió con firmeza. En su mente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y aunque sabía que lo que descubriría podría dolerle, también entendía que era un paso necesario para recuperar el control de su vida. La velada continuaba, pero la tensión era insoportable. Los invitados, cada vez más conscientes de que algo no estaba bien, comenzaban a murmurar. Alejandro, desesperado por contener el daño, intentaba mantener las apariencias, pero Isabel era un recordatorio constante de su fracaso. En ese momento, él comprendió que su fachada estaba a punto de derrumbarse, y que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Alejandro sintió el sudor frío recorrerle la espalda mientras Isabel se adentraba en el salón con una presencia tan serena como devastadora. En un solo movimiento, ella había logrado lo que ninguna de sus negociaciones más complejas había hecho, ponerlo en jaque.
Isabel no necesitaba levantar la voz ni crear una escena, su sola mirada, afilada como una navaja, decía todo. Alejandro trató de esbozar una sonrisa, un intento desesperado por disimular su nerviosismo. Querida, no sabía que habías vuelto, comentó, acercándose a ella con cautela. Isabel lo miró directamente a los ojos, dejando un silencio incómodo antes de responder, las cosas cambian, Alejandro. Y tú, de todas las personas, deberías saberlo. Lucía, observando desde la distancia, sintió como una inquietud creciente se apoderaba de ella. Algo en la forma en que Alejandro interactuaba con esa mujer le resultaba diferente. ¿Quién era ella? Su curiosidad se transformó en una incomodidad que la empujó a acercarse. Cuando finalmente lo hizo, Isabel ya había comenzado a moverse entre los invitados, saludando con una cordialidad que desmentía las verdaderas emociones que bullían en su interior. ¿Quién es?, preguntó Lucía en un susurro casi desesperado. Alejandro evitó responder de inmediato, pero al ver su insistencia, soltó un suspiro. Es mi esposa, admitió con voz baja, sabiendo que esa revelación sería el inicio de una nueva tormenta. Mientras tanto, Isabel dominaba la escena con una elegancia que no dejaba lugar para la piedad. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto que hacía, tenía un propósito claro, recordarle a Alejandro que su traición no había pasado desapercibida. Siempre he admirado a Alejandro por su creatividad, comentó a un grupo de invitados. Es un hombre que sabe cómo sorprender, aunque no siempre de la manera correcta. Las risas nerviosas de quienes la rodeaban eran un eco de la tensión que crecía en el ambiente. Isabel estaba jugando un juego peligroso, pero lo hacía con una precisión impecable. Alejandro, atrapado entre Isabel y Lucía, intentaba desesperadamente mantener el control. No es el momento ni el lugar, le susurró a Isabel cuando tuvo la oportunidad de acercarse a ella. Pero Isabel no se dejó intimidar. ¿Y cuándo sería el momento, Alejandro? Cuando todos se hayan ido y puedas inventar otra mentira, respondió con una calma que le heló la sangre. Mientras tanto, Lucía comenzaba a sentirse como una pieza secundaria en un drama del cual no entendía del todo las reglas. Javier, fiel a su papel de apoyo, no se apartaba de Isabel. Su presencia era un recordatorio silencioso de que ella no estaba sola en esto. ¿Crees que es momento de irnos?, le sugirió en un tono bajo, intentando medir su ánimo. Isabel negó con un leve movimiento de cabeza. Todavía no. Quiero ver hasta dónde es capaz de llegar, respondió, dejando entrever la fuerza que la mantenía en pie. Javier sabía que Isabel no solo estaba enfrentando a Alejandro, estaba reclamando el respeto que siempre había merecido. Lucía, por su parte, no pudo contenerse más. No entiendo qué está pasando aquí, le dijo a Alejandro, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y dolor. Me trajiste aquí haciéndome creer que eras un hombre libre, y ahora esto. ¿Qué soy para ti, Alejandro? ¿Un capricho? ¿Un secreto que puedes esconder? Alejandro intentó calmarla, pero sus palabras carecían de peso. Lucía, te lo explicaré todo, pero no aquí, suplicó, sabiendo que cualquier cosa que dijera en ese momento sería insuficiente. Mientras la noche avanzaba, Isabel continuaba lanzando comentarios que caían como pequeñas bombas en el ego de Alejandro. La honestidad es una cualidad que valoro mucho en las personas. Es una pena que no todos compartan ese principio, comentó durante una conversación casual. Alejandro apenas podía soportarlo, pero no tenía forma de detenerla sin delatarse aún más. Los invitados, aunque intentaban actuar con naturalidad, comenzaban a captar la tensión entre los tres. El salón, que al inicio de la noche era un escenario de lujo y diversión, se había transformado en un campo de batalla silencioso. Las sonrisas que se veían a simple vista ocultaban cuchillos que apuntaban directamente al corazón de Alejandro. Lucía, Isabel y él estaban atrapados en un triángulo que no podía sostenerse mucho más. Y aunque Alejandro intentaba mantener las apariencias, sabía que estaba perdiendo terreno rápidamente. La elegancia con la que Isabel se movía entre los invitados era envidiable, pero cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de un veneno sutil. Su objetivo no era gritar, ni mucho menos armar un escándalo, sino desmontar a Alejandro frente a sus propios ojos, todo mientras mantenía la compostura. En un grupo de empresarios con quienes alguna vez había compartido cenas y reuniones, Isabel comentó casualmente, siempre admiré a Alejandro por su visión, aunque a veces es curioso lo que elige ignorar. Una risa generalizada siguió al comentario, pero Alejandro sintió que cada carcajada era un dardo directo a su orgullo. Lucía, desde un rincón, observaba cómo Isabel manejaba la situación con una habilidad que no esperaba.
Había imaginado que, de enfrentarse a la esposa de Alejandro, sería con gritos y lágrimas, no con esa calma implacable que la hacía parecer aún más intimidante. ¿Qué pretende?, pensó mientras sus dedos jugueteaban nerviosamente con la copa de vino. Alejandro, por su parte, estaba atrapado. No podía pedirle a Isabel que se detuviera sin exponer aún más su culpabilidad. Así que, en cambio, intentaba sonreír y responder con la misma falsedad que ella desplegaba. Isabel sabía exactamente lo que estaba haciendo. Su capacidad para desarmar a Alejandro con palabras no era nueva, pero nunca antes la había usado en público. Creo que la confianza es la base de cualquier relación exitosa, comentó en voz alta, mientras Alejandro, a su lado, intentaba contener su incomodidad. Aunque, claro, hay quienes prefieren construir sobre secretos. ¿No crees, Alejandro? Su esposo no pudo responder de inmediato, y el silencio que siguió fue tan elocuente como cualquier confesión. En otro momento de la noche, Isabel se cruzó con Lucía en la mesa de aperitivos. Las dos mujeres intercambiaron una mirada tensa antes de que Isabel rompiera el hielo con un comentario aparentemente inocente. Bonito vestido. Alejandro siempre tuvo buen ojo para elegir cosas llamativas. Lucía, aunque sorprendida, no se dejó intimidar del todo. Es un cumplido, supongo, respondió con una leve sonrisa que intentaba ocultar su creciente incomodidad. Isabel, satisfecha con la reacción, se retiró con un movimiento elegante, dejando a Lucía con más preguntas que respuestas. Javier, que había seguido todo desde la distancia, finalmente se acercó a Isabel. ¿Crees que esto es suficiente? Estás manejando esto con maestría, pero no olvides que todo tiene un límite, le dijo en un susurro. Isabel lo miró con una expresión que mezclaba determinación y dolor. No estoy aquí para destruirlo, Javier. Estoy aquí para que entienda lo que hizo. Y para que yo misma pueda decidir qué hacer después, respondió, mostrando la fuerza interna que la mantenía en pie. Alejandro, desesperado por recuperar algo de control, intentó acercarse a Isabel en privado, pero ella no se lo permitió. ¿Qué estás haciendo, Isabel?, le preguntó con los dientes apretados. Defendiéndome, respondió ella, sin levantar la voz. Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Alejandro no tuvo respuesta para eso. Su mundo, que antes parecía tan sólido, ahora se tambaleaba sobre una base que él mismo había debilitado. Los invitados comenzaban a notar que algo extraño sucedía. Los murmullos se volvían más frecuentes, y aunque nadie decía nada directamente, todos sabían que aquella no era una fiesta como las demás. Isabel, consciente del impacto que estaba generando, continuaba moviéndose entre ellos con la gracia de alguien que tiene todo bajo control. Pero en su interior, las emociones eran un torbellino. Cada palabra que pronunciaba era una mezcla de valentía y dolor, de amor herido y dignidad rescatada. La noche, que había comenzado como una celebración fastuosa, ahora se sentía como un campo minado. Cada conversación, cada mirada, cada gesto era una pieza de un rompecabezas que solo Isabel sabía cómo resolver. Alejandro, atrapado en el centro de todo, no podía hacer más que esperar el próximo movimiento de su esposa. Pero Isabel no tenía prisa. Sabía que la paciencia era su mejor aliada, y estaba decidida a usarla hasta el final. La tensión en el aire había alcanzado un punto de no retorno. Alejandro, atrapado entre su esposa y su amante, apenas podía respirar. Mientras Isabel continuaba moviéndose con elegancia por el salón, Lucía decidió que ya no podía quedarse al margen. Sus pasos firmes resonaron sobre el mármol mientras se dirigía directamente hacia Alejandro. «Necesitamos hablar». Ahora, exigió con voz baja pero cargada de furia contenida. Alejandro intentó calmarla con un gesto, pero Lucía no estaba dispuesta a esperar. «No aquí, no ahora», murmuró él, tratando de mantener las apariencias. Pero Lucía no era una mujer que aceptara órdenes en medio de una tormenta emocional. Llevándolo a un rincón más discreto, Lucía no perdió tiempo. «¿Quién es ella realmente, Alejandro? Y no me vengas con excusas baratas». «Quiero la verdad», dijo, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y rabia. Alejandro tragó saliva. Sabía que las palabras que diría a continuación lo cambiarían todo. «Es mi esposa», confesó finalmente, mirando a Lucía con una desesperación que no le causó lástima, sino desprecio. «Tu esposa», repitió ella, como si la palabra quemara en su lengua. «¿Y pensaste que podías traerme aquí, a su casa, sin que todo esto explotara? ¿Qué clase de hombre hace eso, Alejandro?» Desde la distancia, Isabel observaba la interacción.
No podía oír las palabras, pero el lenguaje corporal de Lucía y Alejandro lo decía todo. La joven estaba herida, y Alejandro, acorralado. Javier, que permanecía cerca de Isabel, comentó, «¿Podrías intervenir ahora y acabar con esto?». Isabel negó con un movimiento de cabeza. «No necesito decir nada. La verdad tiene una forma curiosa de revelarse por sí sola», respondió con calma, aunque su mirada traicionaba una mezcla de tristeza y satisfacción. Mientras tanto, Lucía ya no contenía su frustración. «No soy una más, Alejandro. Pensé que era especial para ti. Pero lo que realmente soy es una idiota por creer en tus palabras vacías», dijo, con lágrimas de ira asomando en sus ojos. Alejandro intentó acercarse, pero ella retrocedió, levantando una mano como si quisiera mantenerlo a raya. «No te atrevas a pedirme que lo entienda. Tú me mentiste, me usaste, y me expusiste al ridículo», añadió, con la voz quebrándose al final. Alejandro sabía que no podía calmarla, pero aún así lo intentó. «Lucía, escucha, esto no es lo que parece», comenzó, pero su tono no tenía la convicción suficiente para convencerla. «Ah, no. Entonces dime, Alejandro, ¿qué es esto? Porque desde aquí parece exactamente lo que parece, una traición tras otra». Las palabras de Lucía resonaron como un eco en la mente de Alejandro, mientras el peso de sus acciones se hacía cada vez más evidente. De vuelta al salón, los invitados empezaban a notar que algo sucedía en aquel rincón apartado. Isabel, con su elegancia característica, aprovechó la oportunidad para desviar la atención hacia sí misma. «Espero que estén disfrutando de la velada», dijo, levantando su copa con una sonrisa impecable. Alejandro siempre ha sabido cómo organizar una buena fiesta, aunque a veces las sorpresas no son del todo planeadas. Las risas incómodas que siguieron no hicieron más que reforzar su control sobre la situación. Lucía, finalmente, tomó su decisión. «No voy a quedarme aquí ni un minuto más», declaró, alejándose de Alejandro con la cabeza en alto. Antes de salir, se cruzó con Isabel, quien la miró directamente a los ojos. Fue un instante breve pero cargado de significado. Lucía vio en Isabel algo que no esperaba, fuerza. Una fuerza que ella misma aún no sabía si tenía, pero que le inspiró respeto. Sin decir palabra, Lucía abandonó la mansión, dejando a Alejandro completamente expuesto. Ahora, el foco estaba sobre Alejandro e Isabel. Él sabía que no podía evitar el enfrentamiento que se avecinaba, y ella estaba lista para llevarlo a cabo. Con los invitados aún presentes, Alejandro intentó acercarse a Isabel, pero ella levantó una mano, deteniéndolo en seco. «Termina tu fiesta, Alejandro. Ya hablaremos, si es que queda algo por decir», dijo con una frialdad que lo desarmó. El estopín había detonado, y el resto de la noche prometía ser un campo minado de verdades dolorosas. El eco de los pasos de Isabel y Alejandro resonaba por el pasillo mientras se alejaban del bullicio de la fiesta. La música y las conversaciones quedaban atrás, reemplazadas por un silencio tenso que envolvía cada rincón del despacho donde Isabel había decidido confrontar a su esposo. Alejandro cerró la puerta con cautela, consciente de que cualquier ruido podía atraer la atención de los invitados. «¿Qué estás haciendo, Isabel?», comenzó, intentando tomar el control de la situación. Pero Isabel, imperturbable, lo miró con una mezcla de tristeza y desafío. «La pregunta no es qué estoy haciendo yo, Alejandro. Es qué has estado haciendo tú», replicó, su voz tan afilada como su mirada. Alejandro intentó justificarse, pero Isabel lo interrumpió con una firmeza que no admitía réplica. «No me vengas con excusas, Alejandro. Sé perfectamente lo que está pasando. Lucía, la fiesta, todo». Alejandro tragó saliva. «Puedo explicarlo, Isabel». «Nada de esto es lo que parece», dijo con un tono casi suplicante. Pero Isabel estaba preparada. De su bolso sacó una carpeta con fotografías, extractos bancarios y mensajes que había conseguido con la ayuda de un detective privado. La verdad estaba documentada, y ahora era innegable. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta? ¿Que podías seguir con tu doble vida sin que nada saliera a la luz?, preguntó Isabel, manteniendo una calma que contrastaba con la tormenta emocional que ardía en su interior. Alejandro bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de su culpabilidad. «No quería lastimarte», murmuró, pero sus palabras sonaban vacías. Isabel dejó escapar una risa amarga. «No querías lastimarme, pero lo hiciste de todas formas. Y lo peor de todo es que pensaste que podías soportarlo sin decir nada», respondió, cada palabra golpeándolo como un martillo.
En medio de la conversación, Alejandro intentó aferrarse a lo poco que quedaba de su dignidad. Todo esto fue un error, Isabel. Tú eres la única mujer que realmente me importa, dijo, acercándose a ella con cautela. Pero Isabel no se dejó engañar. No se trata de quien te importa, Alejandro. Se trata de quien respetas. Y está claro que no soy yo, dijo, dando un paso atrás para mantener la distancia entre ellos. Sus palabras eran más que un reproche, eran un recordatorio de todo lo que él había destruido con su traición. Alejandro, desesperado, intentó cambiar el rumbo de la conversación. Podemos arreglar esto, Isabel. Podemos superar lo que pasó, dijo, con una voz cargada de arrepentimiento. Pero Isabel no estaba dispuesta a ceder. ¿Superar qué, Alejandro? ¿El engaño? ¿La humillación? ¿O el hecho de que llevas meses viviendo una mentira?, replicó, dejando claro que sus palabras no eran negociables. Para ella, la traición había sido un punto de quiebre, uno del que no estaba segura si podía regresar. Mientras la discusión continuaba, el ruido de la fiesta se hacía más distante, como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. Alejandro intentó tocar la mano de Isabel, pero ella se apartó, dejando claro que el contacto físico ya no era bienvenido. Esto no es algo que puedas arreglar con palabras, Alejandro. No esta vez, dijo, su voz cargada de una mezcla de tristeza y determinación. Ella sabía que su amor por él aún existía, pero también entendía que el respeto propio debía prevalecer. Finalmente, Alejandro se rindió, aceptando que había perdido. No quiero perderte, Isabel. Haré lo que sea necesario para recuperarte, dijo, con una sinceridad que llegó demasiado tarde. Isabel lo miró por última vez, sus ojos llenos de una tristeza profunda. Eso es lo que más duele, Alejandro. Que solo ahora entiendas lo que tenías, respondió, antes de dirigirse hacia la puerta. Alejandro no la detuvo. Sabía que cualquier intento sería inútil. Cuando Isabel regresó al salón, su postura erguida y su rostro sereno desmentían la intensidad de la conversación que acababa de tener. Los invitados aún conversaban y reían, ajenos al drama que se había desarrollado a puertas cerradas. Pero Isabel sabía que, aunque la noche continuara para ellos, para ella y Alejandro, todo había cambiado. La revelación no solo había expuesto la verdad, también había marcado el inicio de un nuevo capítulo, uno que Isabel estaba decidida a escribir con dignidad y fuerza. El salón estaba lleno de risas, copas que chocaban y la melodía suave de la orquesta, pero para Isabel y Alejandro, era como si todo ese ruido se desvaneciera. Después de la tensa conversación en el despacho, Alejandro regresó al salón con el rostro sombrío, mientras Isabel entraba con la gracia intacta de una reina que, a pesar de todo, mantenía su corona en alto. Los ojos de los invitados se posaron sobre ellos al mismo tiempo, como si fueran conscientes de que algo en el aire había cambiado. Pero Isabel, con su dominio impecable, se acercó a Alejandro con una propuesta inesperada. «Bailamos, o el anfitrión no tiene tiempo para su esposa», dijo, extendiendo una mano con una sonrisa que escondía una tormenta. Alejandro, sorprendido, tomó su mano con cautela. «Por supuesto», respondió, sin atreverse a cuestionarla. La pista de baile, que había estado ocupada por varias parejas, se despejó rápidamente mientras todos observaban a la pareja que, aparentemente, encarnaba la perfección. Pero quienes estaban cerca pudieron notar el lenguaje oculto en sus movimientos. Isabel guiaba con la fuerza de quien tenía el control, mientras Alejandro seguía con la torpeza de quien había perdido todo. Los acordes de un vals comenzaron a llenar el aire, y Alejandro aprovechó el momento para hablar. «Isabel, no quiero que esto termine así», murmuró, mientras sus pasos intentaban seguir el ritmo impuesto por ella. Isabel, con la mirada fija más allá de él, respondió, «Esto terminó hace mucho tiempo, Alejandro. Solo estamos bailando sobre las ruinas». Sus palabras eran suaves, pero cargadas de un peso que Alejandro no pudo ignorar. Intentó replicar, pero Isabel no le dio oportunidad. «Esta noche no es para disculpas. Es para que recuerdes lo que perdiste». Mientras bailaban, los murmullos crecían entre los invitados. Javier, desde un rincón, observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Sabía que Isabel estaba enviando un mensaje claro, no solo a Alejandro, sino a todos los que la habían subestimado. Ella está manejando esto como una obra de arte, pensó, aunque en su interior también temía por el dolor que Isabel podría estar ocultando bajo esa fachada impecable. Por otro lado, Lucía,
que había regresado al salón en un intento de recuperar algo de dignidad, no pudo evitar mirar con una mezcla de curiosidad y desconcierto. La escena que tenía frente a ella no era lo que había imaginado. En lugar de un matrimonio roto, veía a Isabel liderando con una fuerza que le resultaba fascinante. ¿Cómo puede hacerlo?, se preguntó, incapaz de apartar la mirada. Lucía comenzó a entender que, en este juego, ella nunca había sido la protagonista, sino una pieza más en el tablero de Alejandro. La música continuaba, y con cada giro, Isabel dejaba claro que estaba marcando el ritmo no solo del baile, sino de la narrativa que saldría de esa noche. No sé si soy más estúpido por haberte fallado o por darme cuenta ahora de lo que realmente significas para mí, dijo Alejandro, su voz cargada de un arrepentimiento genuino. Isabel lo miró directamente por primera vez en la noche. Ambas cosas, Alejandro. Pero la segunda llega demasiado tarde, respondió, con una calma que escondía la tristeza detrás de su dignidad. Cuando la música llegó a su fin, Isabel hizo una pequeña reverencia, dejando claro que ese baile era tanto un cierre como un acto simbólico. Los aplausos llenaron el salón, pero para Alejandro, fue como el eco de un vacío que nunca podría llenar. Isabel se retiró de la pista con la misma elegancia con la que había entrado, dejando a Alejandro solo en el centro, bajo las luces que ahora parecían demasiado brillantes para su vergüenza. El resto de la noche se desarrolló como si nada hubiera pasado, al menos para los invitados. Isabel conversaba con algunos conocidos, mostrando una serenidad que desarmaba cualquier intento de indagar sobre lo ocurrido. Alejandro, por otro lado, se encontraba atrapado en una burbuja de soledad, observando cómo su esposa demostraba que no necesitaba de él para destacar. Y aunque nadie sabía exactamente lo que había sucedido, todos entendieron que esa noche marcaría el final de algo grande. La mansión estaba en silencio cuando Isabel cerró la puerta de su habitación, alejándose del eco de la fiesta y del peso de las miradas de los invitados. Se apoyó contra la puerta, tomando un momento para procesar todo lo que había ocurrido. La calma externa que había mostrado durante toda la noche comenzaba a desmoronarse. El dolor de la traición se apoderaba de ella, pero no como una debilidad, sino como una fuerza que la empujaba a actuar. Su mirada recorrió la habitación, la misma donde había compartido momentos felices con Alejandro, ahora convertida en una prisión emocional que necesitaba abandonar. Con movimientos decididos, Isabel abrió el armario y comenzó a sacar su ropa. Las maletas, escondidas en el fondo, parecían un símbolo del cambio que se avecinaba. Cada prenda que doblaba era un recordatorio de las promesas rotas y los sueños desmoronados. Pero con cada pieza que guardaba, también sentía una liberación. Esto no es un final, es un principio, se dijo en voz baja, como si esas palabras pudieran fortalecer su determinación. Alejandro, que había estado deambulando por la casa como un fantasma desde el final de la fiesta, encontró la puerta entreabierta y se atrevió a entrar. La escena que presenció lo dejó sin palabras. Isabel, con la maleta abierta sobre la cama, estaba empacando su vida con una calma que le resultaba insoportable. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, su voz cargada de incredulidad. Isabel no dejó de doblar la ropa mientras respondía, lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, Alejandro. Irme. Esto no puede terminar así, replicó Alejandro, acercándose con pasos lentos, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper el último hilo que los unía. Isabel levantó la mirada, y en sus ojos había una mezcla de dolor y determinación. Esto terminó cuando decidiste traicionar nuestra confianza. Solo estoy poniéndole un punto final, dijo, su voz firme pero cargada de emociones contenidas. Alejandro intentó acercarse más, pero Isabel levantó una mano para detenerlo. No puedes culparme por intentar salvar esto, dijo él, su tono desesperado. Pero Isabel no cedió. No estoy culpándote por intentar salvarlo, Alejandro. Te culpo por haberlo destruido en primer lugar, respondió, con una frialdad que escondía el torbellino de emociones en su interior. Alejandro cayó de rodillas junto a la cama, como si eso pudiera cambiar algo. Dame otra oportunidad, Isabel. Haré lo que sea necesario, suplicó. Pero ella ya había tomado su decisión. Las oportunidades no se piden, Alejandro. Se ganan. Y tú las desperdiciaste todas, dijo, cerrando la maleta con un movimiento decidido. Su voz no era cruel, sino sincera, como una sentencia que él mismo se había ganado. Isabel sabía que quedarse solo perpetuaría el ciclo de mentiras y decepciones. Y esa era su única manera de recuperar su dignidad y su paz interior. Alejandro la observó mientras cruzaba la habitación hacia la puerta.
¿Qué voy a hacer sin ti?, murmuró, casi para sí mismo. Isabel se detuvo un momento, girando la cabeza para mirarlo por última vez. Eso, Alejandro, es algo que tendrás que descubrir por tu cuenta, respondió antes de salir, dejando tras de sí no solo una habitación vacía, sino también el peso de su ausencia. Esa noche, mientras Isabel cerraba la puerta de la mansión por última vez, sintió el aire frío en su rostro como un recordatorio de su libertad recién recuperada. El coche de Javier estaba esperándola en la entrada, y al subir, se permitió un momento de vulnerabilidad. ¿Estás segura de esto?, preguntó Javier, mirando su rostro a través del retrovisor. Isabel asintió lentamente. Más segura que nunca, respondió, con una serenidad que marcaba el inicio de un nuevo capítulo en su vida. El apartamento era pequeño, pero Isabel lo sintió enorme. Los espacios vacíos no eran un recordatorio de pérdida, sino de nuevas posibilidades. Las cajas con sus pertenencias estaban apiladas en una esquina, esperando a ser desarmadas, pero Isabel no tenía prisa. Por primera vez en años, sentía que tenía el control de su tiempo, de su espacio y, sobre todo, de su vida. Se sentó en el sofá que había alquilado para iniciar esta nueva etapa y, con una taza de té caliente entre las manos, miró por la ventana. Las luces de la ciudad titilaban como si estuvieran dándole la bienvenida a una nueva Isabel, una que estaba lista para construir algo mejor. El teléfono sonó, interrumpiendo el silencio reconfortante de la noche. Era Javier, que había estado pendiente de ella desde el momento en que dejó la mansión. ¿Cómo te sientes?, preguntó con su tono amable de siempre. Isabel sonrió, aunque él no podía verla. Libre, respondió con sinceridad. Javier, aliviado, rió suavemente al otro lado de la línea. Eso es todo lo que importa, Isabel. Un paso a la vez, dijo, y sus palabras resonaron en ella como una verdad simple pero poderosa. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños desafíos que Isabel enfrentó con determinación. Elegir muebles nuevos, desempacar sus cosas, reorganizar su rutina. Cada tarea era una victoria, un recordatorio de que estaba comenzando de cero, pero a su manera. En un momento, mientras colgaba un cuadro en la pared, recordó las palabras de su madre: nunca dependas de nadie para definir quién eres. Ese consejo, que alguna vez había ignorado, ahora era su mantra. Isabel entendía que este proceso no era solo sobre reconstruir su hogar, sino sobre reconstruirse a sí misma. En su trabajo, Isabel encontró un refugio. Como organizadora de eventos, siempre había sido eficiente y creativa, pero ahora sentía que su trabajo era más que una obligación, era un espacio donde podía brillar sin la sombra de Alejandro. Sus colegas notaron el cambio. Isabel, parece que algo en ti ha despertado, comentó Clara, una compañera cercana. Isabel solo sonrió, sabiendo que las palabras de Clara eran ciertas. Este era su momento para crecer, para descubrir quién era fuera del papel de esposa perfecta. Un día, mientras caminaba por el parque cercano a su apartamento, Isabel se detuvo para observar a un grupo de niños jugando. Las risas inocentes y el caos de sus juegos le recordaron algo que había olvidado: la importancia de disfrutar el momento presente. Sentada en un banco, se permitió cerrar los ojos y respirar profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, el pasado no pesaba tanto. Había dolor, sí, pero también esperanza. Mientras tanto, Alejandro no podía escapar de la ausencia de Isabel. La mansión, que antes era un símbolo de su éxito, ahora se sentía vacía y sin vida. Cada rincón le recordaba su traición y lo que había perdido. Intentó enfocarse en su trabajo, pero las reuniones y los contratos no llenaban el vacío. ¿Cómo dejé que todo se fuera de las manos?, se preguntaba constantemente, enfrentando un dolor que nunca había conocido, el de la soledad. Para Isabel, el camino hacia su superación estaba lleno de pequeños logros. Aprendió a disfrutar de su propia compañía, a saborear los momentos de silencio y a valorar las decisiones que ahora tomaba por sí misma. En una tarde lluviosa, mientras leía un libro en su sillón favorito, sintió una claridad inesperada: no necesitaba buscar venganza ni aferrarse al pasado. Todo lo que necesitaba era seguir avanzando, un día a la vez, construyendo una vida que le hiciera justicia. Al final de esa semana, Isabel recibió una invitación para una gala benéfica organizada por una antigua amiga. Dudó en aceptarla al principio, pero Javier la animó. Este es tu momento para mostrarte al mundo, Isabel. No por Alejandro, sino por ti misma, le dijo, y esas palabras la convencieron.
Esa gala sería un símbolo de su transformación, una oportunidad para demostrar, no a los demás, sino a sí misma, que su vida ahora era suya. La gala benéfica era un espectáculo de luces y conversaciones animadas cuando Isabel llegó, irradiando confianza en un vestido azul que parecía hecho para resaltar su nueva fuerza. Su entrada capturó todas las miradas, incluida la de Alejandro, quien la observaba desde lejos con una mezcla de admiración y arrepentimiento. No pudo resistir acercarse. Isabel, dijo en voz baja cuando estuvieron cara a cara, solo quiero que sepas cuánto lo lamento. Isabel lo escuchó, pero su respuesta fue firme. Agradezco tus palabras, pero ya no puedo construir nada sobre lo que destruiste. Alejandro intentó recuperar terreno. ¿Hay algo que pueda hacer para enmendar esto?, preguntó, con la sinceridad que ella había esperado en otro tiempo. Isabel, manteniendo la compostura, respondió, hazlo mejor, Alejandro. No por mí, sino por ti mismo. Sus palabras cerraron la conversación, dejando a Alejandro con el peso de sus acciones mientras Isabel se retiraba con dignidad hacia el resto del salón. El resto de la noche, Isabel se permitió disfrutar. Rodeada de amigos y nuevas conexiones, sintió por primera vez en mucho tiempo que su vida era verdaderamente suya. Javier, que la acompañó en algunos momentos, notó la diferencia. Te ves radiante, comentó con una sonrisa. Así es como se siente la libertad, respondió Isabel, ligera y segura de sus palabras. Cuando la gala terminó, Isabel regresó a casa con la satisfacción de haber dado un gran paso hacia adelante. Al sentarse en su sofá, miró por la ventana y dejó escapar un suspiro de alivio. Su vida había cambiado de forma irrevocable, pero ahora entendía que el cambio no era el fin, sino el comienzo de algo emocionante y superador. Había encontrado algo más valioso que cualquier relación, su amor propio. Las historias de traición y decisiones difíciles siempre nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Y si te pareció sorprendente la dirección de la fiesta oculta del marido rico, espera a conocer el drama de una madre abandonada poco después del nacimiento de su hijo. Es una historia de superación, reencuentros inesperados y emociones a flor de piel. He dejado aquí un video en la última pantalla donde se puede ver lo que ocurre un año después del regreso del marido. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.